Muy bien, compañeros, vamos a iniciar con la clase de peritonitis, presentada por mí, Carlos Acosta, R1 de urgencias. Y vamos a iniciar. ¿Cuál es el proceso en la que se va conformando la peritonitis? Es por una presencia de una rotura de la barrera anatómica normal. Esa es normalmente la fisiopatología presente de la peritonitis. Permítame. Y en eso hay un microorganismo que pueden penetrar en un área estéril. Al final de cuentas, la peritonitis es un área estéril totalmente. La mitad superior está dividida por el mesocolon transverso, que es una parte de referencia anatómica bastante importante, y el líquido normal normalmente es seroso, está en el espacio, tiene contenido de proteínas, en este caso de albúmina, es de 30 gramos sobre litro y menos de 300 leucocitos por campo. Es lo normal esperado en el peritoneo. Los primeros leucocitos, porque son los importantes, cuando vamos a valorar algún proceso infeccioso, los primeros en llegar ahí son los polimorfonucleares, son los primeritos leucocitos en presentarse en el área peritoneal. Y en la siguiente fase ya empiezan a llegar los mononucleares. Entonces, es muy importante saber esto, porque muchas veces buscamos mononucleares o polimorfonucleares sabiendo, pero si conocemos el proceso de acercamiento de los leucocitos, pues podemos saber que en un proceso agudo, lo primerito que se va a presentar son los polimorfonucleares. Entonces, si vemos mononucleares, podríamos pensar o diferir que pueden ser un proceso ya crónico en el que podríamos estar pensando en otra cosa. La siguiente, por favor. Nos vamos a ir con la primera, que es una de las más importantes. ¿Alguien me puede decir de lo que haya estudiado sobre la peritonitis espontánea o la primaria? Pregúntale a alguien específicamente mejor, porque... Ethan. Pues la peritonitis bacteriana primaria, la primaria generalmente es de los pacientes con cirrosis y vienen otras patologías, pero principalmente es por la cirrosis y es por una translocación bacteriana por la apertura de la barrera del intestino y la fuga de bacterias hacia el peritoneo, y como hay líquido, pues es un medio para cultivo de bacterias. Gracias, Ethan. Isa, ¿qué bacterias normalmente podríamos encontrar en este proceso? Dice que la más frecuente es E. coli, Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella. Serían enterobacterias. Muy bien, muy bien. Las peritonitis bacterianas, o la primaria, la que es la espontánea, no tiene un origen de contaminación presente primario, o sea, no va a haber un foco infeccioso como tal primario. Simplemente va a estar relacionada con la cirrosis hepática, como ya mencionó antes Ethan. Normalmente la causa más frecuente va a ser el alcoholismo. Como dijo Ethan también, va a referirse a muchas otras causas, pero la principal normalmente es por cirrosis hepática. Normalmente ya va a haber afección con pacientes que ya tienen ascitis. O sea, no, en un paciente que no tenga líquido acítico en cavidad peritoneal es bastante infrecuente que se vaya a poder encontrar algún proceso de peritonitis espontánea. ¿Por qué? Porque pues necesita la bacteria poder crecer en un cultivo. Entonces, no, es más frecuente encontrarlos, como les comenté hace ratito, en un proceso donde ya haya citis. Por eso es más común en pacientes con cirrosis hepática. Y normalmente se observa en menor del 10% en pacientes cirróticos. Puede presentarse también por una diseminación hematógena, puede ser por la circulación portal alterada y una alteración del filtro del peritoneo.
Entonces, si hay aumento de la circulación portal, puede haber por presión hidrostática extravasación de los bacterias en sangre y puede pasarse a peritoneo y de ahí puede formar un proceso peritoneal. O si el filtro del peritoneo lo que nos protege, también hay una disfunción del peritoneo como tal, entonces también puede haber una extravasación de algún proceso bacteriano. Entonces, por eso es normal que comúnmente sean bacterias ya de intestino o alguna área más específica, como dijo Isa, el E. coli en este sería. Entonces, como mencionamos, la cirrosis, las principales bacterias o bichos presentados aquí son las enterobacterias. Su proliferación es excesiva en este tipo de procesos y, como mencionó Itan también, puede haber una translocación bacteriana. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué factores pueden favorecer? Ahí estamos viendo lo que es la membrana peritoneal. Uno de ellos son las deficiencias de las defensinas de las células de Panet. Si las células de Panet, creo que ahí se ven, ahí se logran ver, son unas rosaditas. Ándale, ahí está. Están en disfunción. Son estas células, como dice ahí, es un proceso de defensa prácticamente del peritoneo. Si no hay una regulación adecuada de estas células de Panet, que es como que la pausa o la causa principal de una disfunción de las células. Entonces, si ya no funcionan correctamente, puede haber una translocación bacteriana al cavidad peritoneal. Entonces, puede haber más procesos bacterianos como tal. También, si hay una disminución de la movilidad intestinal, o sea, si el intestino no se mueve de manera correcta, pues va a quedar bastante excreción ahí atrapada en el intestino y con mucho más procesos va a empezar a aumentar la presión intestinal. Con esto puede haber una translocación de las bacterias hacia la cavidad peritoneal. Otra de las causas es una disminución de la secreción pancreática, como ya vimos en la clase de pancreatitis, las enzimas o las enzimas pancreáticas pues forman parte de la digestión y la degradación de muchas, hasta nos puede ayudar en partes al proceso bacteriano. Entonces, si no hay una disfunción total de las enzimas cardíacas, también puede haber más translocación bacteriana y puede haber una enteroporta por hipertensión portal. Entonces, eso también nos puede afectar. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes? Lo primero que va a ser lo principal es fiebre. Es un paciente que va a tener un líquido ascítico, no va a tener tantas complicaciones, pero ahora va a presentar fiebre. Eso es lo principal. Lo segundo es ascitis. Como les comenté hace ratito, tiene que haber líquido ascítico primordialmente. Tiene que haber dolor abdominal, pero tiene que haber datos de irritación peritoneal. Si puede ser al inicio del cuadro, puede ser que no presente tantos datos de irritación peritoneal, pero si empieza con datos de irritación peritoneal en un paciente que no había tenido o no tiene otro cuadro infeccioso en alguna otra parte del cuerpo, en un paciente cirrótico, pues podemos pensar en una peritonitis primaria. ¿Qué vamos a encontrar? Si hay 250 de polimorfonucleares en el líquido peritoneal en un paciente cirrótico, nos establecemos como tal el diagnóstico. En estos pacientes solamente va a haber una bacteria que se pueda presentar. ¿Por qué es esto? Porque no, como les comenté, no hay alguna ruptura de algún proceso, alguna parte del cuerpo. Entonces, no va a haber más, o no va a ser de flora mixta. Simplemente va a ser una sola bacteria la que va a estar infectando el cuerpo. Y siempre hay que descartar procesos primarios en la infección intraabdominal. O sea, siempre hay que buscar otra cosa porque no es tan común la peritonitis espontánea en estos pacientes. Entonces, siempre hay que buscar otra causa de proceso infeccioso. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Alguien que haya leído cuál es el tratamiento que podemos utilizar? Beto. Pues como son enterobacterias, serían penicilina, cefalosporinas de tercera generación. No sé.
Normalmente, ideal- Polémicos. ujú, Y él sería la cefota, es el que viene marcado como primera elección. así es. Exactamente, gracias a mí. El que viene marcado de primera ley es una cefalosporina tercera generación. En este caso, el principal es la cefotaxima. Si se encuentran, como ahí dice, productores de otro tipo de, o sea, ya si se encuentran betalactamasas de espectro extendido, lo que son las famosas BLE, ya utilizaríamos betalactamasas de amplio espectro. En este caso, el artículo que leí, ay, no les puse la bibliografía, mencionaban que usaríamos meropenem, pero la principal cefalosporina que podríamos utilizar en estos pacientes, acuérdense que no es multifactorial el proceso bacteriano, entonces es una sola bacteria y es común. En este caso sería la E. coli. Podríamos utilizar muy bien la cefotaxima. Entonces, si nos llega un paciente con datos de peritoneo, que sabemos que es un paciente con, no hay otro cuadro infeccioso, es primera vez, no tenía datos de irritación o no tenía datos de irritación peritoneal, pero nos llegó a sala con nosotros con datos de irritación peritoneal, podemos nosotros poner unas indicaciones cefotaxima. Entonces, bueno, a cosa de que no esté o esté incontraindicado o que sea alérgico, poder indicar este antibiótico, pero el principal es cefotaxima. Ya de ahí se puede dar otros tratamientos. Mencionar el artículo que quinolonas también podríamos dar, pero sería como segunda línea de tratamiento. Aquí sigue, por favor. Aquí está. Podemos dar profilaxis también en pacientes que nos lleguen. Son de los pocos tratamientos que he estado checando que podemos usar profilaxis. Aquí podemos usar norfloxacina, 400 miligramos cada 24 horas. La profilaxis se puede dar solamente en episodios previos de peritonitis bacterianas espontáneas. O sea, si ya un paciente te llegó con un episodio previo de una peritonitis espontánea, entonces, y te llega otra vez, puedes dar, sin tener un cultivo previo, actual, podemos dar norfloxacina. También si hay sangrado gastrointestinal, en ello se recomienda que la norfloxacina se puede utilizar cada 12 horas y si no se puede, por sonda nasogástrica. O sea, si no se puede de vía oral, podemos utilizarlo por sonda nasogástrica. Y en pacientes con un Child-Pugh C o con proteínas en líquido acítico también podemos utilizar profilaxis en estos pacientes y tener un cultivo de líquido peritoneal. Entonces, es importante, si a nosotros nos llega esto, algún pacientillo que ya tuvo una peritonitis y queremos o nos esperamos a que nos llegue el cultivo o el resultado del líquido peritoneal, podemos utilizar con ellos antibioterapia profiláctica. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta y siempre como un dato de tratamiento. Nos vamos a ir con la segunda, peritonitis secundaria. Esta no es muy difícil realmente. Normalmente en estos casos es por el escape de bacterias. Tiene que haber bacterias en el peritoneo, pero no hay una causa principal. Esta puede ser alguna perforación de víscera hueca. O sea, si se perforó el apéndice, vamos a tener peritonitis. Si se perforó una obstrucción intestinal y se perforó el intestino, va a haber peritonitis. Y aquí es puede ser muchas bacterias las que puede infectar el proceso. ¿Está bien? Como les dije, los microorganismos son flora mixta, normalmente pueden ser gram negativos o anaerobios. Y estos se deben en primer lugar a una irritación química o una contaminación bacteriana. La irritación química puede ser heces, líquido intestinal, que puede irritar el peritoneo. No necesariamente el tejido o el proceso o los microorganismos pueden irritar el peritoneo, sino puede ser el líquido intestinal o del apéndice puede irritar el peritoneo también. Entonces, por eso se refiere como una peritonitis química. Otra de las formas en que la úlcera gástrica es que si hay una úlcera gástrica perforada, el pH ácido del área duodenal o del estómago puede irritar
la área peritoneal. Entonces, por eso también se llama que es química. Por debajo del colon del ángulo de Trace contiene de 10 a 11 anaerobios por 1 gramo de heces y su pH es de 7,8. Entonces, imagínense, si todo eso, el pH es alcalino y contiene gran cantidad de bacterias, pues va a ser con mucho más claridad. Podemos tener un cuadro de peritonitis secundaria y un proceso infeccioso peritoneal. Entonces, tengámoslo por seguro siempre que puede haber una irritación peritoneal o una peritonitis en una perforación de víscera hueca. Igual aquí, ¿cuáles son los síntomas que podríamos encontrar? En estos podríamos, depende del lugar o la alteración que vayamos a tener. Si es datos de apendicitis, bueno, o de perforación apendicular, pues ahí buscamos datos. Si es datos de obstrucción intestinal, buscamos también esos datos de dolor. Entonces, hay que buscar cuál es la causa en estos casos, hacer exploración física orientada y de ahí ya vamos viendo. Como ahí dice, el paciente normalmente están inmóviles, no se pueden mover porque tiene tanta irritación peritoneal, sus piernas están flexionadas y hay datos de irritación peritoneal franca. Entonces, en estos pacientes, digo, hay que buscar la causa como tal. Y nada más. ¿Cuál es la...? Bueno, sé que no venía aquí a clase, pero nada más hay que recordar que la que es la peritonitis espontánea la podemos tener como primaria y secundaria, ¿verdad? En relación a y por la translocación o los diferentes mecanismos por los cuales a través de los cuales llegan las bacterias a infectar el líquido de ascitis. Y la otra situación dentro de las espontáneas es la secundaria a perforación de alguna víscera, ¿no? También tenemos las peritonitis que están asociadas a catéter de diálisis peritoneal. Yes. Aquí claro que no le pedí yo a Carlos que no hablara de esas porque esas las vamos a ver en nefro, pero sí es importante porque para el diagnóstico entre una y otra y el cuadro clínico cambia un poco, ¿sí? Regularmente, ¿cuál sería aquí miro. Isamar, ¿recuerdas cuál es el cuadro clínico de un paciente con peritonitis primaria? Pues mencionaba que la mayoría iba a estar asintomático, pero cuando ya tenía molestias, pues tenía escalofríos, fiebre, dolor abdominal, el famoso signo de el abdomen en tabla. ¿Puede haber diarrea? Carlos Acosta, ¿tú que diste la clase? Sí, Doc, sí puede haber diarrea. Pues, tanto puede haber diarrea, tanto puede haber estreñimiento. Va a depender de la motilidad intestinal que esté ahora sí que en ese momento el paciente. Es importante porque en los pacientes que tenemos en la sala, en ocasiones tenemos algunos de ellos que los ingresan por gastroenteritis. Y son pacientes con ascitis o son pacientes que tal vez hicieron alguna paracentesis. Entonces, te puedes distraer porque dentro del cuadro clínico puede haber dolor, fiebre y diarrea. ¿Sí? Es más común, o por lo menos un síntoma que he visto más comúnmente en las peritonitis asociadas a las diálisis peritoneal. Pero pues también se puede ver en este tipo de peritonitis. ¿Qué tan frecuente es? La verdad son muy extrañas. En realidad no es muy frecuente ver este tipo de peritonitis, a excepción de las perforaciones de víscera hueca, porque sí es común tener apéndices complicadas o pacientes perforados. Pero tener una peritonitis espontánea primaria en un cirrótico con ascitis sí es raro. Lo que también considero es que a veces están subdiagnosticadas. Entonces, todo paciente que tengan en la sala de urgencias o que les digan que le van a hacer una paracentesis, tienen que pedirle un citoquímico. ¿Sí? Es indispensable para poder determinar si tiene criterios para pensar en
peritonitis, porque en todo caso tendría que quedarse hospitalizado. Obviamente, si está negativo, el resultado sale en lo que se le hace la paracentesis. Si está negativo, pues nada más habría que darle profiláctico. Preguntas, ¿alguno de ustedes ha hecho paracentesis en pacientes? ¿En urgencias en estos días que han estado ahí este mes, 2 meses? Yo quise una paracentesis en un paciente con SEA de ovario y venía hemático. Casi siempre salen así. Pero, por ejemplo, después de haberle hecho el procedimiento, ¿se fue de alta o se quedó? No, se murió. Bueno, una Lo perforó, doctor. traumática. No sé por qué salió sangre, le di a la aorta, yo creo. ¿Cómo mataste una paracentesis? Está como el de la mordida de perro que se infartó. Le dio a la ilíaca. No, sí me asusté cuando la hice la primera función. Es normal, cuando hagan paracentesis por SEA, Es normal que se muera. algunas toracocentesis van a salir hemáticas. No te preocupes, no pasa nada. ¿No les ha tocado entonces hacer una paracentesis de un paciente que demos de alta? No, es que esos están afuera, doctor. Casi siempre. De hecho, Es importante mencionar por el hecho de que casi nunca les damos profilaxis. ayer hicimos Regularmente se puede también usar, en el Sanford anteriormente recomendaba también el trimetoprim como alternativa a las Norfloxacin. Regularmente lo que trata de cubrir pues son enterobacterias, la primaria, ¿sí? Y obviamente cuando es por procedimiento, pues también algunas bacterias más mixtas porque también estás tocando piel, que es donde pudieras causar ahí parte de la infección. Entonces, lo correcto incluso cipro, si no pues trimetro, y pues si hay algo un poquito más adecuado, en el Sanford viene. ¿Tienen el Sanford en su celular? ya. No. El Sanford no sé en cuánto esté la licencia en estos momentos. Estaba en oferta, estaba en 300 pesos. Ah, yo la tengo gratis, doc. No hablen de piratería. Hay gente que se dedicó a esto. En esta es la app. ¿Sí? Toma, pirata. Yo creo que unos 200, 300 pesos. Y en realidad, pues la pueden comprar entre varios y nada más se pasan la contraseña con la que la compraron y ya la usan varios. ¿Pedía contraseña? Claro, o sea, haces login y, o sea, haces una cuenta. Hacer la cuenta es gratis, pero tener acceso a la información es lo que cuesta. Tú haces tu login y pagas los 300 pesos con PayPal, por ejemplo, o la tarjeta. Ya que los pagas, te da acceso, pero son 300 pesos al año. Al año. Entonces, Sí, ya que con lo que haces el login, la compartes y ya pueden tener varios accesos también. Entonces, bueno, preguntas. Cuadro clínico, ya la vi el doctor, muy bien, no es muy común verla en fisiopatología. Recuerden que en los pacientes, ¿qué ocurría con los pacientes? ¿Por qué se abren las uniones celulares en los pacientes con la hipertensión portal? Por el edema, ¿no? Por el mismo aumento de la presión hacia el sistema de la mesentérica superior e inferior, eso produce congestión a nivel de la a nivel de la mucosa y también genera que esas uniones se separen y por ahí salen bacterias y esas bacterias posteriormente se transmiten hacia el líquido de ascitis. También por lo mismo de que cambia la presión oncótica. De hecho, cuando tienes una proteína, o sea, la albúmina, que la tienes menor, creo que era a 1 gramo sobre decilitro, tenías mucho mayor riesgo a presentar una peritonitis. ¿Dónde quedaron? Ah, bueno, voy a... No. Entonces,
Signos y síntomas, ya los dijo ahorita Samar. Recuerden nada más la mnemotecnia sample para recabar rápidamente estos datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la sample? ¿Qué es la S? ¿Muy? Signos, sí. ¿Síntomas? Síntomas, alergias, medicamentos, patologías, liquidaciones y embarazo. Alergias. Cole, Sample. No sé si escribí bien comida, ¿sí? ¿Verdad? Estoy bien. No, estoy bien. No está compartiendo su... Otra vez, Jaciel Mendoza. No, pero sí le di compartir pantalla y compartí la pantalla en blanco, ¿no? No. No, Doc. No, sí. Está la de Ita. Ita no quiere. ¿Por qué eres así tan conmigo? Se está revelando. Es que puse ya. compartir, permití que varios compartieran al mismo tiempo. Voy a cancelar eso porque... Ah, sí, hasta yo puedo compartir. Itan, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? ¿Listo? Por favor. Listo. Ya lo encontré. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta, Doc? ¿Qué? Gratis. La... Ah. Oh, Encontró pirata, doctor. Esa raza. Esto se está grabando para internet, deja, entonces le pongo pausa. Tu nombre es Carlos. La diferencia con el diagnóstico, por ejemplo, de las peritonitis que son asociadas a diálisis peritoneal, ¿cuál es? que son más de 100 células. Más de 100, excelente. De nada. Igual el porcentaje, 50. con mayor del 50% de polimorfidades. Esa es la diferencia, ¿no? Y es importante porque en ocasiones, cuando queremos descartar las primarias, que son espontáneas, regularmente queremos usar esto. Recordar que esto es para diálisis peritoneal, pero si es espontánea, son más. ¿Sí? El tratamiento, bueno, ya lo mencionó. En realidad, no sé si tengan alguna duda. ¿No? Yo tengo una duda en el tratamiento. A ver, O sea, pues la de primera elección es la cefota, pero ya ve que en urgencias pues no hay. Y casi siempre les damos Ceftria. Yo había leído que era 2 gramos al día, pero no sé si... es 1 gramo cada 12. 1 gramo cada 12, ok. Puedes utilizar también Pipetazo y... sí, o incluso carbapenémicos, en Carbapenémicos. algunos pacientes. Doctor, Obviamente, aquí es diferente porque en los pacientes que presentan asociada a catéter, el tratamiento es por las bolsas, por las diálisis. Pero aquí no, aquí es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, mira. Ya encontré la de esta. En el Sanford te dice que para peritonitis espontánea primaria, ya sea pacientes con cirrosis, ascitis, fiebre y dolor abdominal y con resistencia muscular, obviamente se cubre para gram negativos, bacilos gram negativos y cocos gram positivos. ¿Sí? El diagnóstico ya dijimos que con más de 250 células es cefotaxima 2 gramos y B cada 8. Ajá. Aquí estamos todavía, ¿verdad? Para la primaria espontánea, ya sea por cirrosis, ascitis, cirrosis, ¿qué más dije? Ah, bueno, ya. Y que traen un cuadro de fiebre. Y problema negativo. Y a veces... Que cubría el negativo, pero... Pues, regularmente hay que cubrir
cocos gram positivos, ¿sí? Bacilos gram negativos. Es lo que hay que cubrir principalmente. Obviamente aquí pues entran los staph, ¿no? Los streptococcus, lo voy a poner así, no me acuerdo bien, y estafilo, ¿sí? Y dentro de los bacilos gram negativos, pues la famosísima temida y todos los de la familia Enterobacteriaceae, ¿sí? Ok, entonces el tratamiento inicial podría ser cefotaxima. Sí, hay, no hay. No tenemos cefotaxima. Según yo sí hay, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cefotaxima 2 gramos IV cada 8 horas sería como que el régimen primario. Que no hubiera sido. 2 gramos IV. 24. Y carbapenémicos. El que marcan aquí es el ertapenémico. ¿Sí? Si lo llegáramos a tener, yo creo que no tenemos, serían los que usaríamos, ¿verdad? Incluso viene que para los que son alérgicos o que tienen alergia a penis, podrías usar, incluso viene aquí que el cipro, pero yo dejaría ahí a mis dudas. Muy bien. Regularmente, vamos a ponerle la prevención o profilaxis, ¿sí? Por las piquetes que demos ahí, ¿sale? Esto regularmente el doctor dijo norfloxacino, pero también el cipro. Entonces, cuando se hace una paracentesis, lo ideal es dejarle cipro y la dosis son 500 miligramos de oral, dosis única nada más. Es que esto se los digo porque va a ser muy común que hagan paracentesis a pacientes que vienen por la citis, los pican y se van a su casa y se van con la bendición. Entonces, el tratamiento es profilaxis y profloxacino 500 dosis única. Como cuando entras a ver un paciente con meningococo, meningitis, y te echas tu profilaxis, también es acá de 500 miligramos, ¿sí? Entonces, claro que hay otros regímenes alternativos, pero los que tengo aquí anotados son principalmente esos, ¿sí? Doctor, ¿y dónde lo podremos checar? Porque yo sigo teniendo mis dudas con respecto al tratamiento. Mi recomendación es entrar a esta página que les voy a pasar porque este buen consejo les doy porque su amigo el doctor Mendoza soy. Déjenme le escribo porque... pues aquí les comparto, ¿verdad? Dios, te digo, Mendoza, estás aquí con toda la tecnología de punta. Pues ya ven, hombre, uno se pone nervioso aquí con tantas clases. Es esta. ITSA le ponen, ¿sí? Que es la Infection Disease Society of America. Ahí en Google le ponen ITSA y es la primera opción que van a tener. En esta página, muchachos, es la oficial para el tratamiento con antibióticos de cualquiera de las patologías. Cuando tengan duda, de hecho el Sanford está basado aquí, ¿sí? Entonces tú buscas aquí en guías, por ejemplo, y aquí te sale por patología o enfermedad, ¿no? Más que me salga porque no me quiere salir. También hay una aplicación, ¿no? Es que cuando le plano aquí,
Aquí está ya. Y aquí ustedes la pueden seleccionar por órgano sistema. Por ejemplo, estamos en gastrointestinal. Bueno, no, vamos a poner el intraabdominal. Ay, discúlpenme, es mi internet que a veces está lento, pero ya esta semana tendré más megas. De hecho, me puse así que dije, pues si voy a contratar que esté así bien cool, y quería contratar 500 megas, pero resulta que no hay para mi rumbo. Doc, pero cheque también lo del router o no sé cómo se llama esa cosa, porque mi papá hizo lo mismo, o sea, como que contrató más megas y eso, y jalaba igual el internet y preguntó y le dijeron que su router no... Me van a cambiar el equipo, por no eso sé. vienen el jueves, viernes, dijeron. Lo malo es que a lo más que me pueden subir el internet son a 125 megas. Bueno, ya no lo voy a entretener más, para que almuercen, pero es aquí, ¿sí? En esta página, aquí entran por, bueno, aquí estoy por orden alfabético. Bueno, no era mi idea. Pero aquí pueden buscar, ya sea por microorganismo o por orden alfabético, y aquí buscan. Yo creo que es de las, por ejemplo, aquí está, mira, de las neumonías, y ya tienes la oficial, ¿no? ¿Qué dice la ITSA? Digo, para los problemas infecciosos que vemos en urgencias, ¿qué te gusta? ¿De arriba para abajo? Meningitis, neumonía, cole, colangitis, peritonitis, apendicitis y tejidos blandos, ¿no? Infección de vías urinarias. Yo creo que ya, ¿no? ¿O qué más vemos de infección? Recuerden que no hay que machetearnos ahorita todo, nada más con que nos aprendamos con que nos enfoquemos en el 20% de los padecimientos más comunes. Con eso lo hacemos. Bueno, me quedan, para acabar la clase, nota no dejarlos tanto rato aquí, ¿cómo se dice? Esperando. ¿Qué les parece si comienza Carlos Ramos y luego, cuando tú digas Ramos, le pasamos la estafeta a Isa? Mira, Ramos eres el 1, Isa eres el 2, Alberto eres el 3, Itan eres el 4, Sammy eres el 5 y Moy eres el 6. ¿Sale? Ok. Ramos 1, Isa 2, Alberto 3, Itan 4, Sammy 5 y Moy el 6. Entonces va a comenzar el doctor Ramos y cuando él diga cambio, sigue el 2. Él va a querer decir todo. Repaso de todo. Nunca he sido el primero, mi verdad. Ok. Bueno, tenemos el hígado que se encuentra en el hipocondrio derecho principalmente. Abarca los límites que son desde el quinto espacio a la percusión, el quinto espacio intercostal. Y con inspiración profunda puede llegar hasta 3 centímetros debajo del reborde costal derecho. Y cuando hay esplenomegalia puede palparse hasta 13 centímetros por debajo, de 12 centímetros por debajo del reborde. ¿Cuánto? 3. 3 centímetros en inspiración profunda. Sí. Es lo normal. Pero para decir que está crecido, sí tienes razón. Debe de medir más de 12, pero de aquí. No que sobresalga 12 centímetros. Sí. No que sobresalga, sí. Aquí.
12 centímetros. Sí. ¿Dónde me quedé? Ok, el hígado tiene, está irrigado por la porta y la arteria hepática. La porta representa el 80% de su irrigación y la circulación hepática representa el 20% del gasto cardíaco. Aquí tenemos la vena mesentérica superior. Sí, la que recoge la sangre que es del intestino delgado, el ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. También la arteria mesentérica inferior, que es la que recoge la sangre del recto, el colon sigmoide y el colon descendente, que se une con la vena esplénica y van a formar la arteria porta, que es cónico, que da el 80% de su irrigación al hígado. ¿Qué más? Funciones del hígado. El hígado tiene funciones de síntesis, como por ejemplo la albúmina, los tejidos los factores de coagulación. Nada más déjame. Se me atoró aquí la pantalla. Siempre me pasa eso. Siempre me pasa cuando... Entonces quedamos que el 80% viene de la porta, que está compuesta por... La sí. ¿Cuál es, Carlos, esta? ¿La qué? ¿Era mesocólica o...? No, esta que estoy señalando, ¿sí se ve? La superior, mesentérica superior. ¿Sí? Y esta va de intestino delgado, colon sigmoides, colon ascendente y parte del transverso, ¿verdad? Y viene la otra, que esta se llama la... Inferior. Que recoge sangre del recto. Recto sigmoides. Descendente. Y parte del transverso, muy bien. Y esta es la... Esplénica. Ok. Que recoge pues del hígado, del vaso y del páncreas. Ok. Al haber hipertensión portal, la esplénica va a producir aquí la esplenomegalia, ¿verdad? Y del 20% proviene de la hepática, arteria hepática. Muy bien, que es del tronco celíaco y representa un 20 o un 25% del gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces hablamos de la circulación hepática, muy bien. Y 2. ¿Qué nos puedes hablar, doctora, de la fisiopatología de la cirrosis? Bueno, en la cirrosis hay 3 cambios característicos que vamos a encontrar, que son los nódulos de regeneración, la fibrosis y Nódulos de regeneración. Sí, los nódulos de regeneración, la fibrosis y... Necrosis. Y la alteración de la arquitectura. Necrosis hepatocelular. Esto se da porque el hígado, al presentar un daño constante o crónico, va a tratar de reparar estos cambios que sufre y entonces va a provocar esto. Este daño se va a dar de forma crónica por mucho tiempo. Y va a haber un cambio estructural del hígado. ¿Tendrá la diapositiva, doctor, de hemorroides? Bueno, la fisiopatología característica de la cirrosis hepática se va a dar porque las células estrelladas van a sufrir una transformación en miofibroblastos. Las células estrelladas tienen en su interior vitamina A. O cuando se cambian a miofibroblastos van a sintetizar fibrina, colágeno, y entonces van a cambiar la estructura del hígado. Van a colagenizar el espacio de Lice, se va a provocar una defenestración y va a haber una
una pérdida de las microvellosidades de los hepatocitos. Todos estos cambios también van a dar origen a cambios en la estructura vascular del hígado, lo que va a provocar un aumento de las resistencias vasculares dentro del hígado y va a aumentar la vasodilatación en la circulación esplácnica. Estos generan vasoconstricción, ¿verdad? Dentro del hígado va a haber una vasoconstricción y en la circulación esplénica y sistémica va a haber una vasodilatación. En estas. Esto va a ser dado porque va a haber una disminución de síntesis, bueno, una disminución de óxido nítrico dentro del hígado y un aumento de óxido nítrico fuera del hígado. Todo esto para tratar de regular estos cambios de presión, pues va a provocar circulación colateral y va a haber anastomosis portosistémicas, que las podemos encontrar lo que son en la pared abdominal, en la unión rectoanal, en la unión gastroesofágica y en las umbilicales. Cuando esta presión va a aumentar, pues vamos a encontrar lo que son en la unión rectal, nos van a dar las hemorroides, en la unión gastroesofágica nos van a dar las varices esofágicas y en las umbilicales nos van a dar lo que es la cola de medusa. Ok, que el 3 es Albert. Sí. Alberto, ¿nos puedes hablar un poco más de cuáles son los cambios que hay en la circulación y cómo es que se forma un círculo vicioso dentro de la fisiopatología de la cirrosis hepática que te da las complicaciones de ascitis, varices, hiponatremia, edemas? Sí, pues va a ser prácticamente por la hipertensión portal. Vamos a tener aumento, bueno, como ya he comentado la doctora Isamar, va a haber vasodilatación del sistema portal. Esta vasodilatación va a provocar que aumente un flujo sanguíneo, exista esplenomegalia y haya muertes celulares sanguíneas. También vamos a encontrar, pues, como el líquido tiende a buscar, bueno, se va a tercer espacio, vamos a encontrar que también puede existir edema. Y al no estar, puede hacer digamos, un síndrome hepatorrenal que nos puede provocar más aumento de volumen. Por partes. Primero está la vasodilatación de la porta. Ok. ¿Sí? Esta congestión se genera un aumento en el gradiente gastroportal o digo hepatoportal. Hay distensión, dilatación de la esplénica que produce la esplenomegalia. Está la congestión intestinal que va a producir los cambios que van a favorecer posteriormente que entren bacterias por esta parte. Va a haber el glucagón que sale del páncreas, no va a poder pasar hacia el hígado, entonces también va a producir vasodilatación. Se dilatan los sistemas alternos, que son las parieto, los portosistémicos, que son los Perú. Entonces, uno de ellos es el esofágico, a través del cual se busca salida hacia la vena cava inferior, ¿no? Esto va a producir un aumento del retorno venoso al corazón y esto va a producir un gasto cardíaco. Primero, antes que esto, toda esta vasodilatación ¿qué le va a hacer a la presión arterial media? Baja. La presión arterial media baja, ¿verdad? Eso va a generar que se generen ciertos mecanismos, ¿sí? Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que va a retener sodio y va a retener agua, ¿verdad? Va a retener sodio y va a retener agua. Todo esto va a aumentar. Recuerda que la lesión de la hipertensión portal se genera por aumento en las resistencias dentro del hígado, ¿sí? Y aumento en el flujo. En el flujo hacia la vena porta. Entonces, la retención de agua y de sal lo que van a hacer es aumentar el flujo. Esta caída de la presión arterial por la vasodilatación va a aumentar el gasto cardíaco aunado a un aumento en el retorno venoso del gasto cardíaco.
Entonces, todo esto lo que se va a traducir es que va a aumentar el flujo hacia el sistema porta, ¿sí? Y al aumentar el flujo, alimenta todo este círculo vicioso. Es aquí donde dirigimos el tratamiento. Por ejemplo, doctor, los beta bloqueadores, Alberto, en el tratamiento de la cirrosis con datos de hipertensión portal, ¿para qué nos sirven? Para aumentarlo, para disminuir el gasto cardíaco. ¿A través de qué receptores? Beta 1 y beta 2. Y ¿Beta alfa. cuál aquí arriba? No entendí qué dijo. Bueno. ¿Beta cuál? ¿Te acuerdas, Ramos? Beta 1. ¿Cuáles son los que disminuyen el gasto cardíaco? Beta 1. Beta 1. Bueno, déjenme, le voy a poner aquí ya pausa la grabación.